Morgan Studio, Cine TV y más presentan Cinéfilos en Cuarentena. Estamos comenzando el cuarto capítulo de Cinéfilos en Cuarentena y hoy tenemos un programón, hay que decirlo, un programón. No estoy solo, estoy acompañado de mis grandes panelistas. Un abrazo para Marcelo Ex, Juan Carlos Werner, Johan Barra y Almendra Blue. Hoy vamos a hablar de las mujeres empoderadas en el cine. Para comenzar, las mujeres que cambiaron la historia en Star Wars. Dejo con ustedes a Juan Carlos Werner. Hola, ¿cómo estás, Max? Muchas gracias nuevamente por una nueva semana. Efectivamente, a mí me toca hablar de las mujeres de Star Wars, porque son 3 mujeres que han protagonizado una de las sagas más importantes de la historia del cine, teniendo en la primera trilogía, en el episodio 1, 2 y 3, a Padme, la primero reina y después senadora, que tuvo un papel preponderante en esta historia. En la segunda trilogía, o la más antigua, a la princesa Leia, y en la tercera trilogía, la más reciente, teniendo a Rey como la gran protagonista. Sin embargo, me voy a enfocar principalmente en el personaje más querido, pero probablemente por todo el mundo, que es la princesa Leia. Bueno, un personaje interpretado por la gran actriz y queridísima Carrie Fisher, que no solo es uno de los más queridos de la historia del cine, sino que además a ella le provocó un montón de problemas en su carrera y en su vida personal. Después de interpretar a la princesa Leia, Carrie Fisher no supo lidiar bien con su fama, y eso desembocó en que su carrera se fue al hoyo, porque ella se dedicó muchos años, tuvo más de 40 años metida en un fuerte proceso de drogadicción y alcoholismo. Y eso tiene que ver en gran parte con que no supo lidiar con la fama. Aparte, acotando lo que estabas diciendo también, ella era bipolar también. Entonces fue una Sí, mezclanza bastante bien ardua. sí, tuvo muchos problemas psicológicos, y eso sumado al alcoholismo y la drogadicción desembocó en que su carrera básicamente uno la recuerda por Star Wars, siendo una actriz muy talentosa, Carrie Fisher, hija además de 2 grandes actores, de Debbie Reynolds y Eddie Fisher. Y de hecho en una premiación de estas premiaciones que se hacen mucho en Estados Unidos, hubo una vez que a ella le tocó presentar, estaba en el público George Lucas, el gran creador de la saga Star Wars, y ella dijo: yo soy una alcohólica y es por culpa de que George Lucas arruinó mi vida. Lo dijo entre broma y en serio, pero bueno, hay mucho de eso. O sea, claro, todo el mundo se rió en ese momento, pero no le podemos echar la culpa directamente a George Lucas por las decisiones que tomó Carrie Fisher. Pero evidentemente, gran parte de eso, de su alcoholismo, sus drogadicciones y todos sus problemas psicológicos, tienen que ver con que ella era una actriz no conocida cuando interpretó por primera vez a la princesa Leia, y no supo lidiar con esta fama posteriormente. Ahora, lo interesante de este personaje es que no solo no es una de las grandes protagonistas de esta saga galáctica, que probablemente todos los amantes del cine la hemos visto, sino que ella cambió el paradigma de lo que se entendía hasta ese momento, hasta la década de los 70, como la princesa. Porque en gran parte debido a Disney, siempre habíamos entendido que la princesa era aquella que tenía que ser rescatada por un príncipe, y era una princesa más bien que no hacía cosas. Era una princesa que esperaba a que el príncipe encantador llegara y la rescatara. Ella Sin solo era embargo, la linda. princesa Leia... ¿Mm? No, que la princesa hasta ese entonces solo era linda, nada más. Y Claro, cómoda. o sea, las princesas tenían el rol de ser encantadoras, bonitas. Uno veía a Blancanieves, que cocinaba para los enanos, la Bella Durmiente, que esperaba a su príncipe mientras dormía, pero ese era su rol, ser bonita y ser simpática. Pero con Leia cambia el paradigma y vemos a una princesa por primera vez empoderada, líder, y de hecho desde la primera escena en que ella aparece, vemos que ella no, es la única que no le tiene miedo a Darth Vader. Darth Vader era un personaje al cual todos los demás le temían, o sea, nadie se atrevía a enfrentarle ni a decirle nada, porque le tenían mucho miedo a Darth Vader. Sin embargo, la primera escena en que aparece la princesa Leia en el episodio 4, en la primera película de Star Wars, vemos de un principio que ella, sin saber que es su padre, se le para de tú a tú y le responde muy segura de sí misma.
Y además es el personaje que no solo tiene un rol preponderante en toda esta saga galáctica, sino que además es súper interesante, y esto se confirma en la trilogía más reciente, en el episodio 7, 8 y 9, que ella es la única que se mantiene firme en su ideal desde el principio hasta el final. Porque, por ejemplo, vemos en la última trilogía que Han Solo, después del regreso al Jedi, se alejó de todos sus ideales, su hijo se hizo Arrancó villano y arrancó. dejando al hijo ahí tirado con la mamá. Efectivamente, Han Solo dejó de ser un héroe y arrancó y se dedicó a ser contrabandista. Luke le pasó algo similar, le bajó el nihilismo, dijo, bueno, todo esto de la fuerza no funciona, traté de rearmar la Orden Jedi y terminó en un fracaso, mi sobrino se tornó al lado oscuro, y a pesar de todas esas tribulaciones, bueno, Luke se terminó yendo al autoexilio, pero la única que se mantuvo firme hasta el final fue Leia. Entonces eso te marca su carácter firme, seguro y decidido, y la consecuencia con sus ideales hasta el final. Algo que no tuvo ningún otro personaje en la saga. O sea, todos de alguna forma fueron cambiando a lo largo de las películas. Lo vimos obviamente con Anakin, que primero fue un héroe, después fue un villano y se terminó redimiendo. Con la inseguridad de Luke, que terminó siendo un héroe, pero después se fue al autoexilio. Todos los personajes tuvieron estos vaivenes, mientras que Leia es el gran personaje de la saga y uno de los grandes protagonistas, justamente por eso, porque fue capaz de mantener su ideal de principio a fin, su seguridad, su carácter, y cambiar el paradigma de lo que era la princesa hasta ese momento. Así que por eso Juan es un Carlos, personaje tan querido. de hecho, algo que me gustó y noté mucho en el episodio 8, que Leia siendo como una abuelita, al final sale como con una pistola a increpar, a disparar, y eso lo encontré muy, muy honorable de ella, sí. Y hasta lo encontré como tierno y cariñoso. Efectivamente, y además era una líder, a diferencia de los demás personajes que se enfocaban en una sola cosa. Ella era una líder política, era capaz de dialogar siendo princesa. También era una líder militar, siendo la generala de la rebelión en los últimos episodios. Y también, de alguna manera, aunque se mostró de una manera muy torpe, yo creo, en los últimos 2 episodios, pero también vimos que se formó como Jedi y era muy fuerte en la fuerza. Algo que vimos a lo mejor de una manera horrible cuando vemos que explota la nave en el episodio 8 y ella vuelve cual Mary Poppins volando por el espacio. Qué horrible esa Yo creo que la forma en que lo hizo el director fue horrible, pero de alguna manera también nos mostró algo que siempre quisimos ver, y era a Leia usando la fuerza. Y en el episodio 9 tuvimos la chance además de verla como maestra de Rey, enseñándole a usar la espada láser y una serie de cosas más. Entonces, oye, esa escena donde entrena con Luke en el último episodio fue muy buena también. Fue muy breve, pero fue muy decidora también esa escena. sí, claro, es algo que todos queríamos ver. Lamentablemente fue hecha con CGI, por razones obvias, porque la actriz ya estaba muy viejita. Lamentablemente Carrie Fisher murió incluso en la mitad de la filmación. Murió a los 60 años, bastante joven todavía, de un paro cardíaco. Pero claro, tuvimos la oportunidad, aunque sea brevemente, de verla como un usuario poderoso de la fuerza. Y eso también se desarrolla bastante en muchos cómics y novelas que hay de Star Wars. Los más fanáticos saben esto, de que ella era una muy sabia y poderosa usuaria en la fuerza, como también se explica en la trilogía original. Por ejemplo, cuando Obi-Wan tiene un diálogo con Yoda, siendo fantasma Obi-Wan, y le dice, Luke es nuestra última esperanza. Y Yoda le dice, no, hay una más. Hablan refiriéndose a Leia. O sea, muchos de los otros personajes siempre tenían su fe en ella. Entonces, por eso entendemos que no es un personaje secundario, sino que Leia es tan protagónico como Anakin, Darth Vader o como el mismo Luke, de toda la saga. Y es un personaje fundamental en la historia del cine. Te iba a hacer una pregunta prácticamente con lo que me estás diciendo. ¿El personaje lo fueron creando así de potente desde un principio que iba a tener personalidad? Cuando efectivamente fue al casting con George Lucas. No, de hecho, George Lucas, muchas de las cosas que fue cambiando en el camino. De hecho, tú en el episodio 4, en la más antigua, vemos que Leia y Luke en un momento se dan un beso, incluso un beso en la boca, porque George Lucas no tenía muy claro qué iba a pasar en el futuro, entonces eso se desarrolló después. Así que por eso está este beso que cuando uno lo ve en retrospectivo,
un beso incestuoso entre dos hermanos, El episodio 5. precisamente porque George Lucas no tenía muy claro lo que iba a pasar después y que Darth Vader iba a ser el padre de ellos dos. Eso se desarrolló a futuro. Incluso a él el éxito de la película lo pilló de sorpresa, a muchas personas, pero sobre todo al director. Sí, claro, o sea, de hecho, hasta el último momento, incluso los actores que filmaron la escena de Yo soy tu padre, que fue una escena épica, una de las más recordadas de la historia del cine, en el momento de grabar la escena no sabían que iba a ser así. Así de guardado se lo tenía George Lucas. Así que mucho incluso de los actores se enteraron de que esto era así cuando vieron la película ya en el cine. Vale. Así que bueno, eso les puedo contar un poco de la princesa Leia, de la general la Leia Organa, que tiene todo este desarrollo, pero que es admirable, primero, como les decía, porque es el paradigma de las princesas, segundo, porque participa obviamente en la saga una de las sagas cinematográficas más importantes de la historia, que cambió la historia del cine, aunque a muchos no les guste, muchos de los que odian Star Wars, si no existiera Star Wars, si no hubiera sido por esta saga galáctica que creó George Lucas a finales de los años 70, hoy día el cine no sería como lo conocemos, para bien o para mal. Hoy día no existirían las películas de los Avengers, ni en el universo de Marvel, nada de eso si no hubiera existido previamente Star Wars. Y como decía, con la trágica vida de Carrie Fisher, tenemos este personaje que es entrañable y que se mantuvo fiel a su carácter y a sus principios desde el principio hasta el último día de su vida, que incluso como personaje se sacrificó por la redención de su hijo. Eso es lo que te puedo contar, Max. Muy honorable. Una película también ya bastante antigua, marcó un hito en la historia del cine y de la mujer principalmente. Marcelo, tienes que hablarnos de Barbarella. Así es, Max, amigos, Barbarella, y tenemos que remontarnos en la máquina del tiempo al año 1968, cuando se vivía un momento muy especial en el cine de ciencia ficción. Por una parte teníamos el estreno de 2001, Odisea en el espacio, y El planeta de los simios, ¿ya? Que fueron grandes hitos de finales de la década de 1960. Bueno, en este contexto aparece esta gran película, extraordinaria película, a mi juicio, porque tiene un montón de códigos y mensajes encerrados. Nos remontamos un poco antes, sí, a 1962, cuando Jean-Claude Forest, dibujante francés, crea a este personaje de cómic llamado Barbarella. ¿Y quién es Barbarella? Es una especie de policía de agente espacial, muy en el estilo de Flash Gordon, una especie de Flash Gordon con James Bond, que se mezclan y hacen a este personaje. Bueno, el éxito del cómic fue tremendo en Europa sobre todo, y por su temática muy sensual, muy erótica, ¿ya? Barbarella era una gente que no tenía ningún empacho, digamos, en usar sus dotes, sus dones de mujer atractiva para conseguir sus propósitos también, con muchas escenas de sexo muy sugerentes también. Entonces, ¿qué pasó? Este cómic le fue muy bien. Y uno de los productores más grandes de la historia del cine, Dino De Laurentiis, vio potencial en él y dijo, muy bien, me lo voy a llevar, voy a conseguirme los derechos y lo voy a hacer película. Y así fue que en 1968 contratan al director francés Roger Vidam, y hacen esta película. Barbarella, el personaje original del cómic, fue inspirado en la actriz Brigitte Bardot, ¿ya? Y los fanáticos de la época querían a Brigitte Bardot en el papel. Pero Roger Vidam hizo lo siguiente, puso a su esposa en el rol principal, a la gran Jane Fonda, que todos la recordamos, bueno, todos hablan de la Fonda, que se llama la Jane Fonda, pero es una actriz muy famosa, y bueno, fue la elegida para este rol de Barbarella. ¿De qué se trata la historia? Barbarella es un agente espacial y, bueno, el gobierno de la Tierra, porque estamos hablando que la historia se sitúa en el año 40.000, fíjense, o sea, estamos muy, muy adelantados en el tiempo. Entonces tienen que partir a buscar a un científico de la Tierra que se perdió, y este científico, de nombre, les va a sonar parecido el nombre del científico, Duran Duran, igual que la banda popera, bueno, la banda tomó el nombre justamente de este personaje, ¿ya? Por eso se llama así.
Entonces este científico creó un arma terrible de destrucción llamada el rayo positrónico, y había que buscar a este hombre para, obviamente, evitar que se desencadenara una guerra intergaláctica. Y mandan ni más ni menos que a Barbarella. Bueno, Barbarella en su viaje por encontrar a Durán Durán se topa con una serie de personajes bastante extraños, particulares, como por ejemplo un ángel ciego llamado Pigar, con quien tiene una relación sexual y tienen un afer amoroso entre carnal, místico, de amistad también. Está el personaje de la Reina Negra, uno de los antagonistas también de este filme. Y bueno, Barbarella tiene que ir pasando por varios planetas en la búsqueda de este científico. A ver, ¿cómo describirlo? Desde el primer segundo, Barbarella te pega un golpe. La primera escena de Barbarella, ¿perdón? ¿Es como una especie de Nikita? No, es muchísimo más que una Nikita. A ver, Barbarella es única en su tipo. No sé si alguno de ustedes vio un anime llamado El Superagente Cobra. Bueno, el Superagente Cobra está basado en Barbarella, ¿ya? En su estética, en la temática. Era una especie de cobra, digamos, Barbarella, que andaba resolviendo diferentes casos. Pero como les decía, en la escena principal, en la escena de créditos inicial, aparece un astronauta flotando con un traje bien vistoso y de repente empieza a sacarse las piezas del traje. Y es Barbarella, y hace un striptease completo al inicio de la película, queda totalmente desnuda, y tú en los primeros 3 minutos ya Barbarella te pegó. Listo. Te seduce. Sí, te seduce de inmediato. El personaje es muy sensual. La película es muy sensual. Tiene toda esta estética psicodélica muy propia de los años 60, de la década, y Barbarella juega con la música, con la sensualidad, bueno, va seduciendo personajes, va teniendo relaciones sexuales de distinto tipo, unas normales y otras que con solo tomarse la mano pueden lograrse, y otra que con una máquina también se puede lograr, que de ahí también la película, ¿recuerdan El Demoledor con Sylvester Stallone? Cuando tiene esta especie de sexo virtual con la compañera, con un casco. Bueno, también ese concepto fue tomado de Barbarella, ¿ya? Barbarella es un concepto que en su momento causó un escándalo tremendo, ¿ya? Por la sensualidad, pero desbordante de la película. Ligas de mujeres feministas de la época se fueron contra la película. ¿Para qué decir la censura que sufrió en Estados Unidos, un país tremendamente conservador? Pero el mensaje de Barbarella en Europa fue bien recibido. Dino De Laurentiis y el director hicieron esto muy a propósito, fue una cosa muy calculada. También tuvo participación de otros grandes, por ejemplo, Paco Rabanne, el gran diseñador. El gran diseñador, ¿qué hizo? Hizo los trajes para Barbarella, para la película, con otros diseñadores también, franceses, italianos. Barbarella nunca la vemos en una escena con la misma ropa, siempre se está cambiando de traje, siempre está poniéndose, el traje que viene es más sensual que el otro. Es una película muy especial. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Barbarella? Bueno, la criticaron lógicamente de sexista, de usar a la mujer como objeto, y al final Dino De Laurentiis una vez dio una entrevista y salió a explicar un poco esto, muchos años después, y dijo, bueno, lo que nosotros quisimos hacer fue lo siguiente: James Bond llega, galán, tiene sexo con la mujer que quiere, Flash Gordon también, ícono sexual. ¿Por qué siempre el hombre es el que tiene que llevar esta imagen de macho alfa, seductor, que seduce a las mujeres como y cuando quiere? ¿Por qué no hacemos lo mismo con una protagonista femenina? Y es así donde este rol de Barbarella se planta en la pantalla, este personaje. Entonces, el mensaje es, ella lo hace porque puede. Claro, porque puede, justamente. Ella es sensual, ella seduce a quien quiere porque puede, ¿ya? Y juega mucho también con esto, porque Barbarella, el personaje en sí es como inocentona, como que sí, que no, y siempre juega con esta ambigüedad y esta sensualidad que a veces es muy explícita y otras es bastante oculta. Bueno, Jane Fonda, años después, se hizo activista de grupos feministas
y las corrientes más conservadoras le criticaban su pasado como Barbarella. Y ella también en una declaración pública dijo que bueno, que ella era la esposa del director y que el director prácticamente la había obligado a hacer ese papel y que ella no quería. Entonces ahí se estuvo desmarcando del personaje, pero las vueltas de la vida, nuevamente años después, lo volvió, digamos, a reconocer dentro de su carrera. Y es obviamente uno de los personajes más recordados que ha interpretado esta actriz. ¿Es una de las películas que realmente recomendarías a todo público o más para mayores de 18 años? No, es para mayores, pero a ver, viéndola con la retrospectiva, sí, tiene muchas escenas muy, muy sensuales, eróticas, es muy erótica la película, pero no cae en los chabacanos. No es chabacana, no es una película que caiga a ese nivel, ¿ya? Insisto, la premisa es esta, o sea, la idea central es esta. ¿Por qué solamente el hombre puede ser el seductor, el macho alfa, el que la lleva, ¿ya? ¿Por qué la mujer no puede hacerlo? Me hace recordar mucho a la historia de la Quintrala acá en Chile. La Quintrala, si nosotros tenemos esa concepción o han llegado estas leyendas hasta hoy de que era bruja, que tenía pacto con el diablo, bueno, fue mucho de eso, fue porque los mismos hacendados de la época inventaron estas historias de ella para desprestigiarla, porque no podían tolerar que una mujer estuviese a su mismo nivel, que una mujer hiciera las mismas cosas que hacían ellos, que era acostarse con las inquilinas, hacer abuso de poder, mandar y llevar una hacienda. ¿Se fijan? Entonces, lo mismo, Barbarella es eso. Ella hace lo que los galanes de acción en su momento hacían. Y como dato final, Barbarella es considerada la primera película donde la protagonista es la heroína en ciencia ficción. O sea, la primera película propiamente tal donde una mujer es la protagonista. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo, de verdad. No la conocía mucho la película, qué bueno que nos aclaraste muchas dudas. Y ahora Johan nos va a hablar de una heroína, porque siento que ahora podría ser heroína, del mundo del elfo, de la película El Señor de los Anillos. Así es, tal como dice mi polera hoy día, Señor de los Anillos. Voy a hablar de un personaje que, bueno, a casi todos nos agrada mucho, que es la Dama Blanca de Rohan, o mejor dicho, Éowyn. Éowyn, hijo de Éomund y Theowind, y hermano tiene a Éomer, que vemos en la segunda y tercera película del Señor de los Anillos, al igual que en los libros. Esta era una personaje que era muy fiera y quería luchar por lo que quería defender, que era a sus seres queridos, o derechamente hacerlo porque ella también podía. Pero en este caso se ve detenida por los hombres que le dicen que no, que tiene que quedarse en el castillo cuidando y no batallando. Entonces, aquí vemos a la personaje que en el mundo contemporáneo también se veía hace unos años, que la chica no podía ir a luchar por lo que quería. En el segundo libro, claro, vemos que estaba protegiendo a su tío por el tema de que estaba siendo, ¿cómo se llama? Influenciado por Saruman, hasta que después el rey vuelve a ser tal como era, pero de igual forma no la dejaba luchar a ella. No se explica muy bien, pero claro, no sé si era porque quería protegerla o solo porque era mujer no podía hacerlo. Pero de igual forma, ella siempre intentando pelear. Bueno, Aragorn tampoco le quería permitir pelear, pero claro, tampoco entendemos si era porque quería protegerla o porque tenía ese pensamiento de que las mujeres no debían pelear. Pero finalmente ella logra hacerlo y se respalda junto a Merry, que es el hobbit, que tampoco le dejan pelear porque el rey estima que él no puede pelear porque, claro, es más débil por su estatura. Entonces ahí Éowyn dice por qué él no puede pelear por sus seres queridos. Obviamente ejemplificando que ella también tiene ese sentimiento de
de angustia que no la dejan pelear. Y logra escabullirse o hacerse pasar por un guerrero en la tercera entrega de El Señor de los Anillos, donde ella va a pelear junto a Merry, escondida en la armadura de un soldado de Rohan, que como los soldados se dejaban el pelo largo y eran rubios, entonces ella podía pasar como desapercibida. Va a pelear finalmente a Pelennor, que es la última batalla donde yo creo que es la mejor escena del Señor de los Anillos y mejor escena de un ataque de jinetes. Todavía lo veo y todavía como que me emociono y hasta el nivel de que me caiga una lágrima, porque esa escena es muy emotiva. Entonces van a pelear y al final ella se enfrenta contra uno de los enemigos más poderosos, tal vez, bueno, antes de Sauron, sí, que es el Rey Brujo. De hecho, en el Señor de los Anillos, en el libro se explica mejor que toda la escolta del rey arranca y lo único que se quedan a pelear, a enfrentar a este Rey Brujo es Éowyn con Merry. Los que nadie confía en ellos se quedan al final a pelear. Y finalmente se enfrenta contra el Rey Brujo y dice la gran frase donde el Rey Brujo le dice que ningún hombre puede matarlo porque era un ser mágico y tenía un hechizo que no podía morir por una mano de un hombre, pero ella se saca el casco y le dice, no soy un hombre. Y claro, y logra asesinar a este gran enemigo que tienes. Y bueno, a mí me gusta hacer una analogía entre Rohan y Éowyn también con la cultura vikinga, que se ve como bien, en las películas se ve unas similitudes en cuanto al arte, las armaduras, las rodelas y las edificaciones. No fue tan así en El Señor de los Anillos en el libro, pero no sé si Peter Jackson quiso darle ese estilo. Y me gusta porque, claro, la cultura vikinga, las mujeres podían luchar al igual que los hombres. También se les llamaba escuderas, pero no era la escudera de como Sancho Panza, que le llevaba las cosas al caballero, sino que aquí ella podía pelear al igual que los hombres, sin ningún tipo de desmerecimiento. Y bueno, al final me gustó ese guiño que tal vez hizo Peter Jackson. Y por último, también hablar de una escena eliminada que a mí me gustó harto la escena eliminada, pero de igual forma mejor que no la pusieran porque así enaltecía más la batalla final y victoria que tiene Éowyn. Y bueno, lo que se mostraba en la escena eliminada de las dos torres en el abismo de Helm cuando los Uruk-hai logran penetrar las defensas de Rohan, claro, llegan al palacio, pero en la escena eliminada se muestra que algunos Uruk-hai entraron a las cuevas donde estaba el pueblo de Rohan. Y claro, ¿quién estaba ahí para defenderlo? Éowyn. Y Éowyn ahí en blanco de su espada y logra matar al menos unos 10 o 12 Uruk-hai de una forma muy valiente. Pero como decía, de igual forma tal vez fue bueno sacarla porque enaltecía la batalla final cuando derrota al Rey Brujo, que la deja como una persona aún más valiente que los hombres que salieron arrancando. Así que eso les puedo decir de Éowyn, la dama blanca de Rohan. Sí, me gustaría nada más decir que, perdona Max, me gustaría nada más decir que si yo hubiera sido Aragorn me hubiera quedado con Éowyn. De Arwen. Sí, absolutamente. Se enamoró profundamente de Aragorn. Ella estaba perdidamente enamorada. Lo que pasa es que el corazón de él ya le correspondía a... ¿Cómo se llama la chica que le correspondía? Arwen. Ella sí era una elfa. Sí. Así que, bueno, eso. Me gusta mucho el personaje y yo creo que quedó marcado en toda una generación. Síganos en nuestras redes sociales, @CineTV+, Twitter, Instagram, Facebook. Y ahora vamos con Almendra. Así es, Max. Hoy les traigo la evolución de un personaje que se convirtió en una de las Final Girls más connotadas y más queridas por el público amante del cine de terror, sobre todo el subgénero slasher. Hoy les traigo El grito de venganza de Laurie Strode. Laurie Strode es un personaje ficticio interpretado por Jamie Lee Curtis,
Su primera aparición es en la primera parte de la franquicia de Halloween, dirigida por el maestro John Carpenter, donde en una noche de 1963, Michael Myers, de tan solo 6 años, asesina crudamente a su hermana mayor. Todo esto ocurre en una ciudad ficticia llamada Haddonfield. 15 años después, para ser precisos, el mismo 30 de octubre de 1978, Michael escapa del sanatorio en el que estaba internado y regresa a Haddonfield para cumplir su propósito en la vida: asesinar. Cabe destacar que Michael Myers ha sido diagnosticado como un engendro de maldad. Su motivación no es otra más que asesinar porque sí. Es aquí donde se cruza con Laurie Strode, una chica que esa misma noche estaba cumpliendo con su trabajo de niñera y lamentablemente se convirtió en presa de Michael, convirtiéndose en una suerte de obsesión para el asesino de la máscara. En esta primera entrega vemos a una Laurie muy inocente, tranquila, muy responsable con lo que es su trabajo y estudios. También vemos a alguien que, a pesar de todo su miedo, logra vencer a Michael y también proteger a los niños sea como sea. Finalmente, Laurie lucha contra Michael, aguantando y defendiéndose como puede, protegiendo por sobre todo a los niños. Es ahí cuando llega el Dr. Loomis, psiquiatra de Michael, quien le da un total de 6 disparos a Myers. Pero esto no está ni cerca de ser el fin. Tras varias películas entre remakes e intentos por revivir una vez más a Michael Myers, en el año 2018 se estrena lo que sería la secuela directa de la primera parte de Halloween. Justamente 40 años después de los asesinatos cometidos en Haddonfield por este asesino en serie, nos reencontramos con Laurie Strode, una mujer mucho más madura, con experiencia, traumas aún no sanados y por sobre todo mucha rabia. En esa entrega, Laurie deja en claro que su misión es poder vengarse de Michael, por supuesto asesinarlo, y que solamente espera a que él escape del sanatorio para poder cumplir con su cometido. Para esto, ella ha dedicado su vida a perfeccionar diversas técnicas de defensa personal, así como el perfecto uso de cualquier tipo de arma de fuego. Se autoimpuso una rígida disciplina con tal de estar preparada para la batalla final. Laurie sigue atormentada y esperando a que Michael escape, pues cree que él aún no ha terminado y que sabe que irá por ella apenas tenga la oportunidad. ¿Será que Michael escape justo el día de Halloween para saciar su sed de sangre y asesinatos? Tanto es el trauma y rabia de Laurie que la relación con su hija y nieta está en caída. Y es que por supuesto nunca estuvieron expuestas a la experiencia que pasó Laurie y no comprenden su temor, que deba enfrentarse nuevamente con Michael y que además se sienta responsable en proteger a su familia. Aquí vemos 3 generaciones distintas de mujeres, pues está Laurie como la abuela, su hija y su nieta. Cabe destacar que Laurie le enseñó todo a su hija para poder enfrentarse a Michael. También en esta entrega hay un alto nivel de muertes y donde los efectos especiales se lucen como nunca. Recordemos que antes no habían tantos recursos como para explorar tanto este arte, menos si la película estaba hecha con poco presupuesto. Y sin dudarlo, en ambas entregas, Laurie Strode se lleva el puesto de una de las más importantes Final Gears. Happy Halloween, Michael. Pero faltan algunas guerreras o empoderadas, porque no nombramos todas. Marcelo, ¿a quién más puedes nombrar? Bueno, la lista es larga. Si nos vamos a lo que el viento se llevó, ahí está una grande que, aunque me critiquen o la película haya sido tan censurada últimamente, Scarlett O'Hara también, que es una de las heroínas del cine en sus inicios también, y no sé, destacar roles gigantes, por ejemplo, Mila Jovovich que hizo con el personaje de Alice en Resident Evil también. ¿Quién más se acuerdan ustedes, chicos? Bueno, como hablé de Sarah Connor, también algunas de la animación como Mulan y Mérida, que también se enfrentaron a sus destinos, que estaban un poco marginados, pero salieron victoriosas. Juan Carlos. Bueno, están todas las princesas del estudio Ghibli, que son bastante empoderadas y poderosas. Y también últimamente Disney también ha cambiado el paradigma y nos ha presentado mujeres muy poderosas como Anna y Elsa de Frozen, Brave, Moana. Entonces también últimamente las mujeres en Disney han tomado un protagonismo y un carácter mucho más fuerte que el que tenían en los años 50 o 60. Sí, también las heroínas de Marvel, el grupo de heroínas que ha conformado Marvel partiendo por Black Widow, Gamora, Capitana Marvel, la misma Pepper Potts, que sin ella Tony Stark no sería nada. La Bruja Escarlata, muy poderosa.
Claro, entonces tenemos una galería importante de mujeres que han ido poco a poco escalando y ganándose el puesto que se merecen en la industria. Bueno, que hay distintos personajes, por ejemplo, tienes a Sarah Connor, que parte siendo una tímida mesera, que al principio de la película la vemos que está muy intimidada por Terminator y no cree nada de lo que le cuenta Kyle Reese y termina siendo una guerrera ruda, demasiado ruda tal vez en algún momento, llega a ser una mujer casi en la segunda parte, como que dice, también no tiene sentimientos, es demasiado alejada de lo que se convirtió totalmente de lo que era al inicio de la primera Terminator a lo que terminó siendo. Y hay otros personajes que al principio tienen un carácter fuerte y son seguras de sí mismas, como por ejemplo la recién mencionada Capitana Marvel o la Mujer Maravilla, que fue criada desde pequeña como una amazona. Entonces es una mujer que fue desde pequeña, tuvo este carácter fuerte y fue una líder. Entonces hay distintos personajes, depende del camino que se les vaya creando. Algunas tuvieron una transformación total, como el caso de Sarah Connor, y otras desde chicas fueron creadas para ser líderes, como en el caso de Anna Prince o la Mujer Maravilla. ¿Saben cuál nos faltó nombrar? ¿Mm? Mad Max con Charlize Theron. Ah, claro. Furiosa. Es un personaje potente ahí. Quiero que nos sigan viendo en nuestras redes sociales en los capítulos anteriores. Y la semana que viene tenemos un programón. Y vamos a hablar de la evolución de Marvel, de la trascendencia del cómic al cine. Así que no se pierdan la próxima semana. En el mismo canal, en Cine TV y más. ¿Cinéfilos? En cuarentena. En cuarentena. Un abrazo, chicos. Que estén todos muy bien. Chao, que estén bien, cuídense. Chao. Cinéfilos en cuarentena.